Así que la NASA acaba de detectar algo realmente extraño con este objeto interestelar. Y, honestamente, ha tenido a todos un poco nerviosos durante semanas. Hemos estado rastreando esta cosa, ¿verdad? Y sí, ha sido raro desde el principio. Extremadamente raro. Pero al menos pensábamos que lo teníamos resuelto. Al menos sabíamos hacia dónde iba, qué estaba haciendo. Teníamos un suelo sólido bajo nuestros pies, ¿sabes? Bueno, ese suelo sólido se volvió mucho más inestable porque hoy algo cambió. Y lo digo de manera literal. El objeto en sí parece estar cambiando, moviéndose de maneras que no predecimos, comportándose de maneras que no coinciden con nuestros modelos. Y cuanto más datos llegan, menos seguros estamos sobre lo que realmente estamos mirando aquí. Déjame explicarte lo que está sucediendo porque esto se está desarrollando en tiempo real. Y, honestamente, es fascinante y quizás un poco inquietante. Así que, cada día, observatorios de todo el mundo están observando esta cosa. Están tomando medidas, rastreando su posición en relación con las estrellas de fondo, alimentando todos esos datos en estos programas de ajuste de órbita increíblemente sofisticados. La forma en que funciona es bastante sencilla en concepto. Calculas dónde debería estar el objeto basándote únicamente en la gravedad. El Sol está tirando de él. La enorme gravedad de Júpiter lo está atrayendo desde muy lejos. Todos los cuerpos principales del sistema solar están ejerciendo su influencia. Haces todos esos cálculos y obtienes una posición predicha. Luego miras al cielo y ves dónde está en realidad y comparas los dos. La diferencia entre dónde debería estar y dónde está realmente. Esos se llaman residuos. Y, idealmente, quieres que esos residuos sean lo más pequeños posible. Quieres que sean suaves, predecibles, consistentes. Ahora, con los cometas, nunca obtienes predicciones perfectas porque no son solo trozos de roca volando por el espacio. Son cuerpos helados que se calientan a medida que se acercan al Sol. Y cuando esos hielos se convierten en gas, se proyectan hacia afuera. Esos chorros crean empuje. Es como un pequeño motor de cohete disparándose desde la superficie. Así que los cometas siempre tienen estas aceleraciones no gravitacionales. Es normal. Es esperado. Y generalmente, una vez que entiendes el patrón de esos chorros, una vez que añades ese empuje adicional a tus cálculos, todo se suaviza agradablemente. Y durante semanas, eso fue exactamente lo que tuvimos con este objeto. Los residuos eran pequeños. Eran suaves. Definitivamente había algún empuje no gravitacional ocurriendo. Sí, pero era consistente. Podías modelarlo. Podías ajustar un parámetro en el software, compensar esa actividad de chorro constante, y ¡boom!, todo se alineaba maravillosamente hasta hoy. Hoy, cuando añadieron las medidas más recientes, cuando alimentaron los nuevos datos astrométricos de las observaciones de anoche, algo se rompió. La mejor órbita que el software había estado utilizando, la que había estado funcionando perfectamente bien durante semanas, de repente dejó de funcionar. Los residuos saltaron, no catastróficamente, está bien, no es una situación de, oh Dios mío, va a chocar con la Tierra, pero saltaron lo suficiente como para que toda la solución tuviera que recalcularse desde cero. El software tuvo que resolver completamente ese término no gravitacional. Y cuando lo hizo, aquí está lo que salió. La dirección de la aceleración adicional ha rotado. Piensa en lo que eso significa por un segundo. Ayer, ese empuje extra, ese empuje de los chorros, apuntaba principalmente a lo largo de un eje. Como si el cometa tuviera una región activa dominante, un ventilador mayor que estaba disparando de manera constante y uniforme desde el mismo lugar en su superficie. Eso fue lo que mostró el dato. Eso tuvo sentido. Hoy, ese empuje se ha desplazado a un ángulo completamente nuevo. Mismo cometa, misma distancia básica del Sol, misma orientación general en el espacio, pero el empuje apunta en una dirección diferente. Ahora, eso no se supone que suceda. No tan rápido, no tan limpio.
Así que esa es la primera pieza de este rompecabezas, y ya es lo suficientemente extraña por sí sola. Pero se vuelve más extraño porque este cambio orbital no estaba ocurriendo en aislamiento. Casi exactamente al mismo tiempo que estos cálculos orbitales comenzaron a comportarse de manera errática, los equipos de imágenes estaban terminando su procesamiento de algunas nuevas exposiciones profundas. Estas son imágenes de larga exposición en las que apilas múltiples fotogramas juntos para resaltar detalles realmente tenues. Estás observando la estructura de la coma, esa nube brillante de gas y polvo que rodea el núcleo. Y cuando compararon estas nuevas imágenes procesadas con las de la semana pasada, notaron algo. Algo sutil, pero profundamente extraño. La coma interna no está centrada como estaba antes. Déjame explicarte lo que eso significa. Cuando miras un cometa a través de un telescopio, ves esta bola brillante y difusa. En el centro, tienes el núcleo, el trozo sólido real de hielo y roca, pero eso generalmente es demasiado pequeño para verlo directamente. Lo que puedes ver es la coma, todo ese gas y polvo brillando a su alrededor. Y normalmente, la parte más brillante de ese brillo, el pico de brillo, se encuentra justo en el centro. Es simétrico. Tiene sentido. El núcleo está en el medio. La materia fluye hacia afuera en todas las direcciones. Así que, naturalmente, el punto más brillante está en el centro geométrico. En las imágenes anteriores de este objeto, eso fue exactamente lo que vimos. El pico de brillo se alineaba perfectamente con el centro de la nube de polvo. Todo estaba donde debería estar. Pero en estas nuevas imágenes, ya no se alinea. El pico de brillo se ha movido. Ahora está desfasado. Toda la estructura interna parece haber sido empujada hacia un lado, como si alguien hubiera llegado y empujado físicamente la parte más brillante de la coma lejos de donde debería estar. Sigue siendo un objeto. Sigue siendo una masa cohesiva, pero el centro de luz y el centro de geometría ya no coinciden. Están separados. Y eso es profundamente extraño porque sugiere que lo que está produciendo esa luz, que las regiones activas que están ventando gas y creando ese brillo, han cambiado de posición en relación con la estructura general. Así que ahora tenemos dos cosas extrañas sucediendo al mismo tiempo. La órbita está cambiando de una manera que sugiere que el vector de empuje ha rotado y la apariencia de la coma está cambiando de una manera que sugiere que las regiones activas se han movido. Esas dos cosas están relacionadas. Obviamente, tienen que estarlo. Pero, ¿qué podría causar ambas al mismo tiempo? Y luego, como si dos anomalías no fueran suficientes, hay una tercera pieza en esto. Los equipos de espectroscopía han estado tomando medidas regulares, analizando la luz que emana de esta cosa para averiguar qué químicos están presentes en el gas. Y cuando comparas los espectros justo antes de este cambio con los espectros justo después, hay un cambio. El equilibrio de especies de gas es diferente. En las lecturas anteriores, tenías una mezcla estable, líneas fuertes de dióxido de carbono, una cierta proporción de polvo a gas. La huella digital era consistente, familiar, el tipo de cosa que esperarías de un cometa con una composición particular ventando desde un conjunto particular de áreas activas. En los nuevos datos, esa proporción ha cambiado. Una línea espectral es más débil, otra es más fuerte. El brillo total es aproximadamente el mismo. Así que no es que el objeto de repente se haya vuelto más o menos activo en general, sino que la receta ha cambiado. La mezcla interna de lo que se está liberando es diferente. Es como si el cometa hubiera abierto un nuevo ventilador y ese nuevo ventilador estuviera exponiendo una capa diferente de material debajo, una mezcla diferente de hielos, una distribución de tamaño diferente de partículas de polvo, una composición química ligeramente diferente. Así que, pongamos juntas estas tres piezas y veamos qué imagen emerge. La órbita ha cambiado porque la dirección del empuje ha rotado. La apariencia ha cambiado porque el pico de brillo se ha desplazado del centro. Y el espectro ha cambiado porque se está liberando una mezcla diferente de gases. Tres líneas de evidencia independientes, todas apuntando a la misma conclusión.
Esta cosa se está desplazando, no solo moviéndose a través del espacio, sino activamente cambiando cómo se presenta, cambiando su comportamiento, cambiando su estructura, tal vez cambiando de maneras que aún no entendemos completamente. Y la pregunta que todos están haciendo ahora es, ¿qué podría causar físicamente todo esto? Una posibilidad, y esta es quizás la opción menos dramática, es que el estado de rotación esté evolucionando. Los cometas no son esferas perfectas. Son trozos irregulares y lampi de hielo. Y cuando los chorros disparan desde su superficie, esos chorros no empujan directamente a través del centro de masa. Empujan en un ángulo. Y cuando empujas algo repetidamente en un ángulo, no solo lo mueves. Lo torsionas. Cambias cómo está girando. Imagina un trompo girando sobre una mesa, pero el trompo está un poco desbalanceado y alguien sigue dándole un toque por el lado. Con el tiempo, no solo gira en su lugar. Comienza a tambalearse. Su eje de rotación se desplaza. Se comporta de manera impredecible. Si este objeto está en medio de algo así, si estos chorros han estado disparando lo suficientemente tiempo y con suficiente fuerza como para realmente cambiar cómo rota el núcleo, entonces eso podría explicar lo que estamos viendo. El núcleo podría haberse girado físicamente, exponiendo nuevos ventiladores a la luz solar mientras las viejas regiones activas rotaban a la sombra y se enfriaban. Eso cambiaría la dirección del empuje. Cambiaría qué partes de la superficie están produciendo el brillo más brillante. Y si los nuevos ventiladores están en un tipo de hielo ligeramente diferente, también cambiaría la composición del gas. Así que esa es una explicación, y es plausible. Se ajusta a los datos. Pero hay otra posibilidad que es un poco más dramática. ¿Qué pasaría si hay algo ocurriendo dentro del cometa? En lo profundo de estos objetos, los hielos no se derriten uniformemente. Algunas áreas están aisladas por una corteza de polvo y roca. Algunos bolsillos de hielo volátil podrían estar allí congelados, apenas calentados por el sol, incluso mientras otras regiones están ventando activamente. Pero eventualmente, el calor se filtra hacia adentro. Eventualmente, esos bolsillos enterrados alcanzan una temperatura crítica. Y cuando lo hacen, no se derriten suavemente. Explotan hacia afuera como gas, rompiendo violentamente cualquier corteza que los mantenía atrapados. Cuando eso sucede, cuando obtienes una liberación repentina de gas de un nuevo bolsillo interno, no solo crea un nuevo ventilador en la superficie. Puede desplazar cómo se distribuye la masa dentro del núcleo. Imagina un globo lleno de agua. Si congelas parte de esa agua y luego dejas que se derrita y se desplace hacia un lado, el centro de masa del globo se mueve. Se comporta de manera diferente cuando lo giras. El mismo principio aquí. Si ha habido una migración interna de masa, si el gas ha roto y desplazado material dentro del núcleo, eso podría cambiar el centro de rotación. Y si el centro de rotación cambia, entonces la forma en que la luz se dispersa en la coma también cambia. El patrón de chorros cambia. Todo se desplaza. Esto no necesariamente desgarraría toda la cosa. No sería fragmentación catastrófica. Solo una reestructuración interna, un ajuste lento ocurriendo bajo la superficie mientras observamos desde el exterior, viendo solo los efectos. Y luego hay la tercera posibilidad, la que nadie puede descartar completamente todavía, y honestamente, la que hace que toda esta situación se sienta un poco más urgente. ¿Qué pasaría si estamos viendo las primeras etapas de la fragmentación? No el tipo dramático donde el cometa simplemente explota en 20 piezas separadas y puedes verlas de repente todas esparcidas por el cielo. Ya sabríamos si eso hubiera pasado. Las imágenes lo mostrarían claramente. No, estoy hablando de algo mucho más sutil. El comienzo de una separación lenta. Una grieta formándose profundamente en el núcleo. Una sección del cometa comenzando a separarse del resto. Solo ligeramente. Justo lo suficiente para cambiar cómo se comporta todo el sistema, pero no lo suficiente aún para romperse completamente. Si eso está sucediendo, si hay un fallo estructural desarrollándose dentro de esta cosa,
entonces verías exactamente lo que estamos viendo ahora. Verías un centro de luz desplazado porque ahora tienes dos masas que ya no están perfectamente alineadas. Verías una nueva dirección de empuje porque los chorros están disparando desde regiones que se están moviendo lentamente en relación unas con otras. Y verías un cambio en la composición del gas porque estás exponiendo material de lo que esencialmente se está convirtiendo en una nueva superficie, un límite interno que no había sido expuesto antes. Se ajusta. Es aterrador de una manera fascinante, pero se ajusta. Ahora, para ser claros, la NASA está siendo muy cuidadosa acerca de cómo están hablando de todo esto públicamente. La declaración oficial es que ha habido un cambio significativo en los parámetros no gravitacionales y la morfología interna de la coma y que se están desarrollando nuevos modelos para tener en cuenta ello. Muy técnico, muy medido. Pero entre bastidores, las cosas están acelerándose rápidamente. Se están agregando más telescopios a la campaña de observación. Observatorios que no estaban originalmente programados para observar esta cosa están siendo incorporados. La cadencia de observación se está ajustando. En lugar de tomar medidas cada pocos días, van a buscar cada noche, a veces varias veces por noche, porque todos quieren saber si este es un evento único o el comienzo de una tendencia. Y esa es realmente la pregunta crítica en este momento. ¿Es esto una anomalía, un destello temporal de actividad que se asentará en 1 o 2 días? ¿O es esto el comienzo de algo nuevo? Si los datos de mañana muestran que todo ha vuelto a la normalidad, que el vector de empuje ha regresado a su orientación original y que la coma ha vuelto a alinearse, entonces está bien, podemos respirar un poco más tranquilos. Podríamos atribuirlo a un evento transitorio. Tal vez una sola gran explosión que cambió temporalmente el comportamiento del objeto. Raro, sí, pero no necesariamente indicativo de un cambio fundamental. Pero si los datos de mañana continúan la tendencia, si el vector de empuje sigue rotando, si el pico de brillo sigue desplazándose más hacia un lado, si los cambios espectrales persisten o incluso se intensifican, entonces estamos observando algo genuinamente sin precedentes. Estamos viendo a este objeto transformarse activamente en tiempo real, fotograma por fotograma, medida por medida. Un cambio literal en la identidad ocurriendo justo frente a nosotros. Y aquí está la cosa que hace que esto sea mucho más significativo de lo que sería para cualquier otro cometa. Esto no es solo un trozo aleatorio de hielo que se formó en el cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. Este es un objeto interestelar. Vino de otro lugar. Se formó en un entorno estelar completamente diferente alrededor de otra estrella bajo condiciones diferentes a cualquier cosa nativa de nuestro sistema solar. Esta cosa ha estado vagando por el espacio profundo más tiempo del que nuestro Sol ha existido. Ha estado expuesta a rayos cósmicos, al medio interestelar, a condiciones de temperatura y presión que apenas podemos imaginar. Y ahora está aquí, pasando por nuestro vecindario, calentándose por nuestro Sol por primera vez en su existencia. Así que cuando se desplaza, cuando cambia, cuando hace algo inesperado, no solo estamos aprendiendo sobre un cometa raro. Estamos obteniendo datos observacionales directos sobre cómo el hielo alienígena responde al calentamiento solar. Estamos observando material que se formó en otro sistema estelar reaccionar a las condiciones en el nuestro. Cada cambio, cada anomalía, cada comportamiento inesperado es una pista sobre la química y la física que ocurrió a años luz de distancia, miles de millones de años atrás. Eso es lo que hace que esto sea tan convincente. Por eso los observatorios están apresurándose a obtener más datos. Porque oportunidades como esta no se presentan a menudo. Solo hemos confirmado un puñado de objetos interestelares pasando por nuestro sistema solar. Y este es el primero que está activo, que está produciendo una coma, que nos está brindando algo que realmente estudiar en detalle. Y ahora se está desplazando. Ahora está cambiando de maneras que no predijimos y que aún no entendemos completamente. Cada pieza de nuevo dato es preciosa. Cada medición importa. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Honestamente, nadie lo sabe con certeza. Las observaciones están continuando.
El modelado se está actualizando constantemente. Los investigadores están realizando simulaciones tratando de averiguar qué escenario se ajusta mejor a lo que estamos viendo. ¿Es rotación? ¿Es reestructuración interna? ¿Es fragmentación temprana? ¿O es algo más completamente diferente? ¿Algo que no hemos pensado aún? La respuesta vendrá de los datos. De observar esta cosa noche tras noche y ver cómo van las tendencias. ¿Se estabiliza? ¿Continúa evolucionando? ¿De repente hace algo completamente inesperado? Y sea lo que sea en lo que este objeto esté cambiando, la forma que está tomando, la nueva configuración en la que se está asentando o descomponiendo, lo estamos viendo suceder en vivo. Estamos viendo cómo se desarrolla en tiempo real. Las pautas apenas están comenzando a hacerse claras, y cada nueva observación llena un poco más de detalle, revela un poco más de la imagen. Esta es la ciencia en su forma más emocionante. Un objeto desconocido haciendo cosas inesperadas, empujando los límites de lo que pensamos que entendíamos y obligándonos a mirar más de cerca, pensar más duro y cuestionar nuestras suposiciones. Sea lo que venga a continuación con este visitante interestelar, nos enseñará algo nuevo, algo que no podríamos haber aprendido de ninguna otra manera. Y ese cambio que la NASA detectó hoy, esa extraña actualización que nadie vio venir, podría ser simplemente el comienzo de la parte más interesante de toda esta historia.